y no podían ingresar al Zoom. Perdón la demora, pero ya arrancamos. Esperen que voy a deshabilitar la sala de espera. Así ya. Bien. Buen día. Buen día. Bueno, ya vamos a ir comenzando. Antes que me olvide, en la plataforma en la plataforma EVA, en la pestaña de nuestra comisión, la comisión 2, van a encontrar abajo del foro un link a la planilla de asistencias. Así que después, respecto del presente de la clase de hoy, después buscan ahí el link al documento y ponen el presente. Respecto del viernes pasado, no se preocupen porque yo tengo ahí las firmas que hicieron en la clase, así que después las paso. Pero de ahora en más vamos a utilizar esa planilla. ¿En Eh, dónde, perdón? Disculpe. Está en la plataforma, Eva, Eva. en la pestaña de nuestra comisión. Está el foro Ok. y está el link. Ahora si no, después busco el link y se los copio acá en el chat. Bueno, vamos Profe, a... consulta, Sí, perdón. sí, adelante. Yo falté la clase pasada a la presencial y no Bueno. aparezco en la planilla. ¿No ¿Cómo apareces en la podrías? planilla? No. Anotate, sumate al final, sumate un nombre y apellido y porque esas son las planillas que nos Ok. pasan desde alumnos, que son las de la inscripción, que no son las definitivas. Después nosotros las completamos por ahí se cambian de comisión o vienen, bueno, pasan cosas en el medio. Sumate o si hay alguien en la misma situación, se suman abajo y no hay ningún problema. Después cuando es el momento de las actas y eso van a aparecer. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿pudieron leer algo de lo que estuvimos trabajando la vez pasada? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para comenzar? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, creo que no. Bueno, la vez pasada hago una especie de breve recapitulación, estuvimos como comenzando con los temas de la primera unidad. Y nos interesaba, desde la cátedra, como la primera ventana que abre el programa, pensar en esto, ¿no? Como construir el problema alrededor del siglo, ¿no? Construir el siglo como un problema, a la manera en que lo proponía también el texto de Alan Badiou, que se llama El siglo, ¿no? Él dice, bueno, ¿cómo construimos un siglo y desde qué coordenadas lo vamos a trabajar? Y ahí, de alguna manera, la referencia al texto de Hobsbawm, que si bien no forma parte de la bibliografía obligatoria, es un texto que nos ayuda mucho a poner algunos hitos de un poco de la cronología histórica, pero también al mismo tiempo algunas conceptualizaciones para armar el siglo. Y después, fundamentalmente, el texto de Badiou, Cuestiones de método, nos servía también para pensar en las operaciones que es necesario sostener para volver problemático el siglo, ¿no? Y ahí, evidentemente, más allá de los posicionamientos o de los recortes que hacían cada uno de los eh, autores, como ahí hay algunos elementos que aparecían como reiterados, ¿no? Como la idea de, bueno, la guerra como un elemento central para pensar el siglo, ¿no? ¿Qué significó la presencia de la guerra para el pensamiento, ¿no? ¿Qué significó la idea del antagonismo? Esto va a ser importante y va a volver una y otra vez en el texto de Badiou y va a volver en el texto que tenemos hoy para leer, que es La Bestia, ¿no? Bueno, la idea del antagonismo como un motor que va a recorrer o que va a desplazarse o va a desarrollarse a lo largo de todo el siglo, la presencia de la revolución, la presencia del horizonte emancipador, la presencia de la idea de transformación del sujeto y de transformación del mundo, que por supuesto va a ser muy importante para los movimientos de vanguardia de las primeras décadas del siglo. Ahora bien,
La vez pasada también lo que eh, también presentamos, y acá es donde me gustaría retomar y mostrarles un poco, o retomar justamente sobre en este punto, es, bueno, había ahí una manera de pensar el siglo a partir de la presencia del cine, ¿no? Lo decíamos y lo sostenemos, el cine fue el arte del siglo, o ha sido el arte del siglo, nos queda hoy como tarea pensar, bueno, cómo seguir pensando el cine toda vez que ha perdido la centralidad, pero el cine fue el arte del siglo y eso también le da una eh, impronta central a la presencia del arte de masas, y entonces también era posible construir un problema alrededor del siglo justamente a partir de la presencia del cine. Y acá es donde aparecían las historias del cine de Godard, ¿no? Que quizás la vez pasada fue como un poco abstracta, en el sentido que nos referenciamos a un material audiovisual que no pudimos ver, y acá es donde digo, me gustaría ahora retomar acá. La vez pasada creo que lo dije, ¿no? Historias del cine es, además de una serie de audiovisuales que Godard hace, o en los que trabaja en la década del 80 para la televisión francesa, es un libro, que es un largo poema, que comienza de esta manera, ¿no? Él dice, bueno, un poema muy libre, que dice, el capítulo, que también está dividido, el poema está como dividido en secciones o en capítulos que se corresponden con los capítulos del audiovisual, y al principio dice esto, ¿no? Dice, no vayas a mostrar todos los aspectos de las cosas, reserva para ti una margen de indefinición. Historia del cine, con una S, todas las historias, que habrá, que hubo. Decir, por ejemplo, la historia del último Nabab y Irving Thalberg. Un director de televisión piensa como máximo 200 films por año, bueno, y sigue. Perdón, ¿alguien quería preguntar? Ah. ¿No? Y entonces, ahí hay algo como del inicio del poema que comparte con el inicio del audiovisual, ¿no? Que es esta voluntad o esta insistencia que Godard dice en construir una historia del cine, que es la única, que es la definitiva, ¿no? Que es la que finalmente se puede realizar, pero que al mismo tiempo contiene encerrada ya en su mismo nombre la presencia de esa S, ¿no? Que esas historias del cine que tiene como cierta pretensión de totalidad. Perdón, ¿se escucha bien? Porque estoy leyendo que una compañera creo que ponía que se corta. Yo lo escucho Sí, te bien. escucho bien. ¿Se escucha bien? Bueno, capaz de Alma entonces que si por ahí si salís y volvés a ingresar, a veces mágicamente se solucionan los problemas técnicos y escuchas bien. Bueno, decía, las historias del cine de Godard tienen como esa ambivalencia, ¿no? Es la presencia de esa S, es decir, la voluntad de que, o de entender que la historia del cine es una historia que necesariamente acoge una gran multiplicidad y que él, no solo porque podemos, o porque Godard sostiene la historia o la separación clásica que aparece en general cuando hacemos una periodización del cine entre el cine clásico y el cine moderno, sino porque también para él a esa separación clásica hay que hacerle una separación entre el cine de la industria hollywoodense fundamentalmente, el lugar donde el cine se transforma en una industria donde hace sistema, donde produce o donde construye una lógica de producción muy similar a los modos en que se construye cualquier otra industria, con sus vericuetos, con sus estrategias de mercantiles, con la presencia del capital, etcétera, etcétera. Y también, por el otro lado, otro andarivel paralelo a la industria hollywoodense, que es el cine soviético, que pone foco en otro punto, que pone el énfasis o el hincapié en, sobre todo, subrayar el carácter ideológico del cine, no porque el cine de Hollywood no lo tenga, sino porque el cine, digamos, porque el cine soviético para Godard sostiene una,
una tarea pedagógica que es fundamental, que es educar a las masas, como enseñarles a vincularse con las imágenes, transmitir la historia de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es decir, Godard, por múltiples tensiones que marca, habilita esta historias del cine como una multiplicidad al interior de un arte, ¿no? Pero al mismo tiempo es una obra que, que quiere sostener como cierta idea de totalidad, ¿no? Bueno, como la historia del cine, que al mismo tiempo, como decíamos en la clase pasada, es la historia del siglo XX y es la historia del propio Godard, ¿no? Como ahí hay algo eh, de la historia del arte, de la historia mundial, diríamos, y de la propia biografía que se amalgaman en la narración de un sistema o de una suerte de totalidad muy bien cerrada. Digo esto también para decir como, bueno, es un material, el de Godard, que está construido con muchas tensiones internas, con muchas, incluso como contradicciones, ¿no? Como afirmaciones que después se desdicen o se reafirman. Pero sí sostiene, como decíamos en la clase pasada, esta hipótesis fuerte de que existe una relación solidaria entre la historia del cine y la historia del siglo XX, ¿no? Que esa historia del siglo XX, si pudiéramos contarla de alguna manera, la mejor manera es a través de la historia del cine. No es a través de las imágenes y de los sonidos que podemos ir recabando a partir del enorme archivo cinematográfico que se ha producido y que se sigue produciendo también. Vamos a ver un fragmento, simplemente también para ver un poco cómo son los procedimientos que Godard muestra, o que Godard propone para construir esta historia del cine. Es un fragmento, es el inicio en realidad de, del primer envío de historias del cine, que es todas las historias. Y digamos, ahí ya él nos permite como ver, o ya ahí está desplegando el conjunto de estrategias y procedimientos que está, a partir de los cuales les interesa contar la historia. A ver, vamos a ver esto. Un segundito. Me dicen si se escucha bien y se ve bien. Se ve trabado, profe. ¿Fue trabado? Bueno, esto puede ser por los audios. Esperen que volvemos, retrocedemos un poco. Ahí se ve mejor. Bien.
¿Estará subido a YouTube? Así lo vemos individualmente, de casualidad. Sí, porque O no algún. sé. Eh, sí, igual era también, a ver, también está subido, está compartido en la carpeta con los materiales. Eh, Genial. mm, la idea también era como compartirlo acá para que podamos conversar un poco, por si no lo habían visto. Hay algo de digamos, se corta, entiendo, pero también hay algo de la fragmentación y del corte que es de la película. Iba a Sí, sí, decir se nota que era igual. bastante a propósito. Exactamente, digamos, como hay un juego con la dislocación entre lo que uno escucha y lo que uno ve, y en la no correspondencia, que es justamente uno de los procedimientos que Godard está sosteniendo adrede como método para contar la historia del siglo. Entonces, no, digo, evidentemente hay algo que se corta por la conectividad, porque a veces pasar por acá. eh, es eso, pero hay momentos donde hay silencio y hay momentos donde hay bullicio y es como también sí, un procedimiento, ¿no? Del propio film. Bueno, más allá de las dificultades, ¿qué, qué les pareció? Ay, por ahí algunos pudieron ver un poco mejor que a otros o por ahí alguien ya lo había visto. ¿Qué sensaciones le genera también ver algo así? Y a Mm, mí, personalmente, para mí es como un... ¿Se me escucha para primero? Ah, sí. Sí, sí, Ah, ok. sí. No, como un desastre. Un desastre. Bien. Claro, igual me recuerda a una serie llamada Evangelion, que tiene un final también así, como que combina lo que se ve y lo que se escucha, y a veces como que te perdés del hilo, pero creo que ahí su Ujú. fuerte es que vos ya tenés un contexto previo de lo que sucedió, entonces ahí puedes seguirle el hilo. Pero acá es como que nos metimos tan de una en el desorden que no se entiende nada. Bien. Está bueno eso que decís porque en efecto no es que en algún momento se ordena la narración en las Ah, historias del cine de Godard. Y tampoco, digamos, la postura de Godard es una postura muy poco condescendiente respecto de la figura del espectador. O sea, no te concede una. Uno puede mirar eso y puede reconocer como algunos fragmentos más o menos reconocibles de la historia del cine, nombres, ¿no? Estaba Fritz Lang, Samuel Fuller, Marilyn Monroe, Chaplin, o sea, como nombres que nos resultan más o menos familiares, pero también hay un montón de otras referencias que escapan. Mismo el texto puede ser que es muy fragmentado, el texto de historias de Godard, que a mí también cuando lo leí tampoco entendí bien. Sí, 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 Al sí. no conocer todos los nombres que menciona ni las referencias de las que hace, algunas sí, otras no tanto, es como que leerlo tan fragmentado así con cambios me confundió bastante.
y no pude Sí, entender mucho. el poema es fragmentado también y como abona la misma fragmentación que estamos como viendo acá, ¿no? En la película. Hay una compañera que pone muy videoarte, sí, también tiene como un registro muy de época, que era que el momento donde se estaban como explorando las posibilidades del video digital, ¿no? Que era todavía o sea, que en los 80 empieza como a desarrollarse o a expandirse, ¿no? Entonces como que de repente Godard como se fascina con ese lenguaje del video digital y que, bueno, puede cortar y montar como se le parezca. Pero también en eso, respecto a eso, me parece interesante como también la película está llena de anacronismos, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? Lo muestra a él como su lugar es como muy central, escribiendo en una máquina de escribir. Está bien, en los 80 todavía la máquina de escribir era un elemento corriente, ¿no? En las computadoras no estaban muy difundidas, que digamos, o no formaban parte de los elementos de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo ya, digamos, atendiendo a esto que señalaban recién ahí, ¿no? Hay algo del mundo digital que está muy incipiente y sin embargo él no deja de mostrar la moviola, no deja de mostrar la máquina de montaje, como la mesa de montaje. Hay algo ahí que está lleno de elementos anacrónicos que en ese momento ya son anacrónicos y otros que para nosotros ya son completamente anacrónicos, ¿no? Entonces, digamos, el punto del anacronismo es un punto interesante para pensar en cómo construir una historia, ¿no? ¿Qué significa? Y también cómo construir una historia conjugado con ese discurso de memoria que él plantea, ¿no? Que la otra vez conversábamos. Bueno, está el plano de la historia, como de la historia más, de la narración más tradicional, la narración de la cronología, pero al mismo tiempo está el plano el plano, perdón, de la narración de la memoria, que bueno, la memoria es desordenada, decíamos la otra vez, la memoria es caótica, la memoria tiene esta apariencia azarosa que recién veíamos, que recién la compañera contaba, que lo leemos también en el poema, y pareciera que Godard eh, potencia al máximo justamente esos rasgos de fragmentación, de azarosidad, de desorden, de caos muy propios de la memoria, ¿no? Creo Y que que aparte, también... ay, Sí, perdón. adelante. No, 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 no. perdón. Es que no, que a mí también me parece que él como que crea un nuevo lenguaje, ¿no? Y a la vez que lo crea como que nos lo quiere enseñar. Es como, tiene un poco esto de lo que vos contabas recién, de que quizás el cine soviético es un poco más pedagógico. Entonces él a la vez que nos habla como que nos quiere enseñar algo. Es como mismo cuando nosotros aprendemos a hablar, que medio que lo aprendemos por repetición, o sea, empezamos a hablar nuestro lenguaje, lo aprendimos de cero. Y yo siento que Godard nos quiere enseñar también un lenguaje de cero y plantearnos como un lenguaje del cine, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Sí, y ahí en esa observación que hacías, Natalia, también hay algo como muy para pensar, ¿no? Como la figura, su propia figura, como una figura que también es una figura muy clásica, que de hecho va a aparecer en el poema de Mandelstam, que después vamos a ver en el capítulo de Badiou, que es como, bueno, como una figura de vanguardia también, que es como el adelantado, ¿no? El adelantado que muestra un procedimiento, que muestra un nuevo lenguaje, ¿no? Que está marcando el camino para, en este caso, reconstruir la historia del cine, ¿no? Es como que casi, digamos, él se inviste como de esa potestad, de ser aquel que tiene la capacidad de, por diversas circunstancias o por diversas razones, de contar la historia del cine, mostrar la historia del cine, construir la historia del cine y, como vos decís, como mostrarle a un público esa historia a partir de un lenguaje que también es un lenguaje novedoso. Y digo esto, ¿no? Porque en el segundo capítulo de Historias del Cine, que se llama Solo el cine, él habla justamente de la Nouvelle Vague, ¿no? Él dice, Nouvelle Vague, como un movimiento de renovación del cine en Francia, a partir de la década del 50, del cual Godard fue una figura fundamental, y que uno podría poner ahí junto con el neorrealismo italiano, con un nuevo cine alemán, como un momento de quiebre de la narración cinematográfica clásica, pero él dice algo muy polémico y muy como, interesante a la vez, y dice, bueno, la Nouvelle Vague está como en la mitad de la historia del cine. Y entonces por esa razón es la que tiene como mayor autoridad,
para decirlo de alguna manera, de emprender esa tarea de contar la historia del cine, ¿no? De hecho, en el poema lo dice de esta manera, dice, cuando quieras historias del cine y de la televisión, eso solo podía venir de alguien de la Nouvelle Vague, él, ¿no? La Nouvelle Vague quizás la única generación que se encontró a la vez en la mitad del siglo y quizás del cine. El cine es la cuestión del siglo XX, es la cuestión del siglo XIX, pero que se resolvió en el siglo XX. La suerte que ustedes tuvieron fue la de llegar lo suficientemente temprano para heredar una historia que ya era rica y complicada y agitada, ¿no? Y después agrega, bueno, la suerte es también que a partir de ahí se siguió haciendo cine, ¿no? Entonces él coloca y se coloca justamente por esas ataduras que plantea entre la historia del cine, la historia del siglo y su propia historia, como siendo un portavoz, digamos, como el productor del poema, o aquel que puede ser capaz de escribir finalmente el poema del siglo y el poema del cine, porque justamente se situó en mitad de esa historia, ¿no? Y pudo heredar la historia del cine que ya había, digamos, que ya estaba a sus espaldas, pero también a partir de ese quiebre de la Nouvelle Vague, que correspondió con la mitad del siglo XX, pudieron imaginar nuevos cines o nuevas formas de narrar dentro de la historia del cine, ¿no? Y ahí como aparece algo interesante, completamente discutible, ¿no? También si desde ese lugar como se adquiere la autoridad para contar de esta manera la historia del siglo y la historia del cine. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Para mí, para un comentario nada más, que Sí, a partir de dale. lo que dice Natalia, para mí, no sé si es para polemizar, pero para pensar, para mí es como que Godard incluso lo cuenta de espaldas al espectador, como para mí no quiere eh, enseñar ningún lenguaje, digamos, él hace lo que él hace, digamos, reflexiona y usa el cine como su canal. Eh, y me flashea esto de la máquina de escribir, que es eléctrica igual, digo, no es esa máquina de escribir en cinta, es eléctrica, y esa cadencia de la escritura de la máquina de escribir, que a veces la usa entre los planos, ¿no? Que hace como si fuese un tren, es por momentos casi un leitmotiv, digo, es como hay algo ahí sonoro también que marca la cadencia de las imágenes, Sí. y que sea así un caos, es esto, como bueno, si voy a contar la historia del cine, no va a ser algo lineal, ni fácil de entender, ni consecuente, sino que son múltiples voces, múltiples miradas, una toda arriba de la otra, y bueno, digamos, lo que resulta es este caos en el que estamos inmersos todos, ¿no? Como algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. Sí, ahí como, sí, está bueno, o sea, que observabas también para pensar, si está enseñando, digamos, como que se pone en ese lugar del pedagogo del cine, o directamente nos da la espalda, ¿no? Y bueno, nos dice, arréglense como puedan en este caos en el que les estoy presentando. Hay otro elemento que no me acuerdo si ahí apareció o no, pero que es también muy central como en la economía de elementos que él muestra una y otra vez para contar historias del cine, es la biblioteca. No todo el tiempo está mostrando la biblioteca, una biblioteca muy europea por otra parte, y muy clásica, pero dice, bueno, hay algo bien podría decir, si la novela fue el artefacto principal del surgimiento de la clase burguesa o del mundo burgués, digamos, si el mundo burgués se contó a partir de la novela, y por eso su centralidad en el siglo XIX, y por eso la novela subía a escena personajes que después no habían, digamos, que en la literatura tradicional o más clásica no habían aparecido, ¿no? Si la novela permitió que el burgués primero fuera protagonista, pero también fueran protagonistas los que, digamos, estaban como en el margen de la sociedad. Bueno, el cine que dialoga mucho con la literatura, que dialoga sí, sobre todo con las novelas, o con la historia de la literatura, el cine permite poner en escena a otros personajes, a otros estratos sociales, otros problemas, otras discusiones, etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo porque también hay un diálogo entre el siglo
que vio nacer el cine y el siglo que finalmente lo desplegó y lo desarrolló. ¿No? Ahí me parece que hay algo interesante, ¿no? Entre la presencia de la biblioteca como la presencia de la tradición literaria y el cine que reconoce esas tradiciones, pero que al mismo tiempo construye su propia tradición y construye su propia narración, a veces recurriendo a esa tradición literaria y otras veces no, otras veces construyendo sus propios elementos o sus propias referencias que provienen de muchos y distintos lados. ¿Qué otra cosa? Yo, Dale. también en esta forma de narrar que tiene Godard es como que incomoda de algún modo al espectador y, y está quizás como criticando también al sistema, porque también su cine no es industrial y no le importa tampoco, como en algún tramo dice, eh, aquello que va a ser comercial para él no, medio como que no va, y no le importa que el cine sea como es para él desde su mirada, es como su historia contada a partir de lo que él quiere hacer. Esto de la fragmentación, el color, el sonido, es como decías vos, háganse cargo y creen su propia historia. Sí, está bueno eso. Digamos, porque por un lado es como digamos, esta idea de la discordancia, como subrayar la idea de la discordancia, de la no correspondencia, porque en esa no correspondencia hay como la posibilidad creo que lo hablábamos la otra vez, eh, la posibilidad de hacer surgir algo nuevo, que también como decir, bueno, el modo en que voy a encontrar para narrar esta historia del cine es un modo no tradicional o no convencional, que exige otros esfuerzos, ¿no? Y ahí hay algo que me parece que se puede relacionar con la figura del poema, que el, digamos, las historias del cine es un poema, que recién la compañera decía que también adquiere, ¿no?, la misma forma desordenada y fragmentada y contradictoria que adquiere el audiovisual, y el audiovisual también tiene algo de poema, ¿no? Como algunos autores hablan de las historias del cine, es como el cine ensayo, que es parecido al cine de Marker, como es un cine que sigue otras, aunque no es cine documental, ¿no?, que sigue otras reglas del cine y que también se emparenta con la forma de un poema, ¿no? Digo, el audiovisual se emparenta con la forma de un poema, y a Godard le interesa subrayar el poema como forma que sobrevuela en las historias del cine. Le interesa porque, por un lado, la narración histórica que le interesa construir adquiere la forma de un poema, y porque él dice es una épica del cine, ¿no? El relato de historias del cine es una épica. O sea, retoma la idea de poema de la antigüedad, que es, bueno, ese canto que podía, o a partir del cual, o a través del cual se podían contar las proezas de los héroes del pasado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una épica del cine, va a decir Godard, en no pocas ocasiones, ¿no? Es una época épica del cine y como tal necesita adquirir, como en los viejos relatos, la forma del poema. Pero al mismo tiempo, y siguiendo lo que recién decía la compañera, también la poesía es la narración o es la forma que puede proponer una narración que puede salirse del orden productivo. Es decir, proponer una narración que sea más libre, ¿no? Que no sea la narración de las ciencias, ¿no? La narración de la teoría, que tiene unas reglas muy precisas y que necesitan cumplirse para poder esclarecerse, ¿no? Hay algo en la forma poema que pareciera que Godard encuentra porque le habilita justamente a romper primero, a construir una épica del cine, y por el otro lado, romper con ese orden productivo del lenguaje, ¿no? Que es un orden que está bien argumentado, que sigue una lógica causal o una lógica temporal, etcétera, etcétera. Bueno, la poesía le permite romper con esas lógicas. Sí, es Sí, como creo que que también tiene que ver con esto que él decía al principio sobre los bordes indefinidos. Entonces le Sí. gusta más la forma de la poesía porque no lo encierra en una
sola forma, sino que él ahí adentro juega y aprovecha esos márgenes indefinidos para hacernos parte a nosotros de algo que puede ser abierto. Ujú. Bien, sí, está bueno eso, está bueno. Pero yo insisto, para mí eso está como, todo el tiempo está eso y todo el tiempo está la idea de totalidad o de una serie de ideas de totalidad. Entonces ahí hay como una tensión muy fuerte en toda la narración. Porque plantear una historia también es plantear, o al menos como él la plantea, es como plantear una idea de totalidad, ¿no? Pero es una totalidad que todo el tiempo, como bien decía recién Lola, es una totalidad que está como sosteniendo sus límites, porque todo lo que la contiene apunta a aflojar esos límites, ¿no? O a volverla indefinida, o volverla fragmentaria. Y de eso Yo habla también el poema de la bestia, en el Sí, que ponerle que todo forma parte de un total, todos los siglos forman parte de una historia, pero cada siglo que llega y se va está unido por una vértebra, según ellos lo hicieron de esa forma más orgánico al siglo. sí, exacto. Entonces forma parte de un total, pero en esos quiebres entre uno y otro tiene que estar unidos, algo así como una unión fuerte para que eso siga. Sí, la vertebración habla, el poema habla de la vertebración del siglo, ¿no? Específicamente. Carol, creo que querías decir algo, ¿no? No, no, pero creo que más o menos está dentro de eso. Creo que quedó clara que la intención no es historiográfica, no es de registro, no tiene que ver con documental, sino es como que un metadiscurso, o sea, es un poema hablando del arte. Y Ujú. por eso no me parece, en ningún momento me parece que conflictúa como una verdad totalizadora, sino que es una Ujú. verdad poética. Me parece Sí, que sí, queda claro, por más que haya tensiones, y creo que es el recurso ideal el que usó para plantear lo que quiere plantear. sí, Por la sí, está bueno. subjetividad también que existe en la poesía. Claro, sí, exacto. Y Sí, también ahí, como que va también a nuestra parte más humana, siento, ¿no? Porque nosotros cuántas veces tenemos dudas de las cosas que vemos, que sentimos. Entonces yo pienso que también estos bordes desdibujados y este alejarse un poco del lenguaje más científico, más dogmático, ¿no? Es como que él apela más a nuestras cosas, como nos invita a pensar todo el tiempo, como cuestionarnos también de lo que estamos mirando, ¿no? No es una narración fácil, por eso hay un montón de gente que quizás le cuesta, vale, como que le causa incomodidad, ¿no? Porque no es algo que lo vemos y es lineal, como vos decías, sino que es algo que nos invita a ver, por ejemplo, cuando uno se tira a pensar y primero pensás en una cosa, después pensás en otra, y como que quizás no hay una línea lógica a primera vista, pero dentro de nuestro lenguaje inconsciente sí quizás haya una línea. Totalmente. Para mí como que nosotros necesitamos consigna. Nuestro cerebro dice desde dónde hasta dónde podemos ver y la poesía es velo hasta donde puedas verlo. sí, 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 es como una impugnación también de los modos de la racionalidad más moderna, más tradicional, digamos, del pensamiento que se ordena a partir de una razón clarificadora. Bueno, la poesía pone en cuestión esas discusiones. Pero también, Porque con lo dicen que que- cuando hay que hablar del siglo como que coso, como que no hay que verlo como bien o mal, como que hablan un poco de esto, de que no tenemos tenemos que estar un poquito más allá del bien y del mal para poder entender. sí, del juzgamiento moral rápido, ¿no? Como al decir de Badiou en el texto. No, también quería decir respecto a lo que mencionaba Natalia, es que, digamos, ahí el texto de Susan Sontag, que se llama Un siglo de cine, ella subraya algo que, digamos, es un texto que va muy en la línea, ¿no? De pensar como hacer una suerte de balance de historia del cine. Eh, es un texto posterior a las historias del cine de Godard, de los años 90, y como está marcando también como cierto declive de la narración cinematográfica, pero ella señala algo que es como también lo que me gustaría señalar y lo que marcaban recién las compañeras, que tiene que ver, dice, bueno, el cine indudablemente fue el arte del siglo, fue un arte que estuvo abierto a las masas y como nunca el arte se pensó a partir de ser un arte para las masas. Ahora bien, lo que ella subraya sobre todas las cosas y que marca el declive el descentramiento de ese discurso cinematográfico tiene que ver con la cinefilia, ¿no? Y dice, bueno, la historia, el cine como arte estuvo acompañado de una cinefilia, es decir, de un discurso
y de un amor especial a eso que producía el cine, ¿no? A los modos en que el cine generaba sí, un conjunto de pasiones vinculadas a los modos en donde se exhibía, a las conversaciones que suscitaba, sí, al despliegue de la crítica, de las narraciones que las películas generaban, etcétera, etcétera. Dice, bueno, además del cine, lo que se ve, ¿no? Como que hacia fines del siglo XX, es una retracción también de esa cinefilia, ¿no? De ese cine y de esa narración que estaba convencida de que el cine era un arte distinto al resto de todas las artes, ¿no? Y que eso generaba una pasión y un amor no generado por ninguna otra de las artes tradicionales, por decirlo de una manera. Y es interesante porque me parece que también ahí Godard, sin decirlo como tan claramente como lo dice Susan Sontag, lo está suponiendo, ¿no? Está suponiendo que para entender algo de la historia del cine hay que apelar a algo de esa cinefilia que parece en franca retirada o en declive, ¿no? Hay que apelar a algo de ese amor o de esa pasión y de ese conjunto de narraciones que acompañaban a la presencia del cine. Y digo una cosa más y ya avanzamos en otro tema. La otra cuestión que es central en este texto, que también da para mucha discusión, es que los procedimientos de Godard se sostienen a base de la presencia del archivo, ¿no? Y Godard está discutiendo todo el tiempo con el archivo del cine y también está discutiendo todo el tiempo con las instituciones estatales encargadas de sostener ese archivo. Ahí hay algo también muy europeo, ¿no? Que bueno, en un punto Godard es un cineasta europeo que tiene a disposición los archivos del cine del siglo XX, del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Del comienzo del cine en el siglo XIX y de todo el despliegue del cine en el siglo XX. Muy distinto sería, ¿no? También, para pensar, cómo sería hacer una historia del cine desde Latinoamérica, desde el momento en que los archivos cinematográficos están completamente eh, no sé si vaciados o inexistentes, pero tienen muchísimas más fisuras que lo que puede tener este archivo cinematográfico con el cual está trabajando Godard todo el tiempo, ¿no? Godard tiene a disposición esa historia del cine. Y por momentos es como muy crítico de los modos de cómo se guardan, cómo se discuten esos archivos. Bueno, planteo esto para plantear esta pregunta o esta cuestión. Dice, bueno, si uno tuviera que construir esa historia desde otras espacialidades, desde otras temporalidades, desde otros momentos históricos y desde fundamentalmente de nuestros propios contextos, la pregunta del archivo o la cuestión del archivo no es una cuestión que uno puede dar como algo ya existente, como algo ahí disponible para narrar una historia, ¿no? Sino más bien como la primer tarea es construir ese archivo, recuperar ese archivo para después construir esa historia del cine, ¿no? Le digo como problema, ¿no? Como problema que surge también para torcer como esta visión tan europea que a veces estos textos tienen acerca de la estética, acerca del arte, acerca del cine en especial. Es un poco lo que pasa en Cuatreros, ¿no? Que intenta construir una historia de la cual no hay muchos archivos ni nada, ningún documento como confiable para poder contar la historia. Sí, exacto. No, Cuatreros trabaja con la supuesta, digamos, con la película, con una película perdida, ¿no? Con un vacío que es el tiempo de violencia. Y bueno, y ahí es como todo un periplo. Me parece que eh, es interesante porque ahí esa película discute, ¿no? Ahí con Godard. Carrey ya es una figura que no sé si es tan del siglo XX como Godard, ¿no? Digo, en términos de como del emplazamiento vital, pero completamente ahí, digamos, lo que ella muestra todo el tiempo es que ahí tienen que trabajar con una ausencia, ¿no? Con el rumor de que existe o que existiría ese archivo, pero ese archivo finalmente no se conoce, no se accede o es muy dificultoso acceder. ¿No? Y recién ahí en el chat decían, bueno, exactamente, no hay Cinemateca Nacional. Godard está discutiendo con la Cinemateca Nacional o con las cinematecas nacionales. Acá no la hay. Entonces también, y ahí lo pone mejor el compañero de lo que puedo glosarlo yo,
eh, la dificultad o se construye una visión del cine que no tiene historia, cuya historia es muy deficiente, ¿no? Y que entonces la tradición para explicar el cine nacional, en este caso, sería apelar como a influencias extranjeras o europeas o lo que fuera, y no que quizás buscarse en la propia historia del cine argentino. Bueno, ahí es todo un problema, es un problema que está, que está abierto y que al que le cabe le pregunta, bueno, ¿cómo sería hacer estas historias del cine, pero desde acá? ¿No? ¿Y qué operaciones tendríamos que hacer a partir de este archivo que es ausente, que es deficitario, que está arrumbado, que se está destruyendo, digamos, como también para pensar en la figura del artista y su vínculo con las instituciones estatales o con las instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Y también con su relación con la memoria, que en Sí, definitiva el archivo es eso. exacto, sí. Yo me ¿Qué quedé más? pensando, Dale. pase al documental, me da la sensación de que Godard también, así como en su momento en la poesía hubo un cambio que, que hizo que se empezara a generar una escritura que acompañaba los nuevos ritmos de las ciudades, ¿no? Y entonces la prosa eh, hizo que la poesía tomara como otro camino. Creo que Godard lo que también está haciendo con este tipo de documental es acompañar una dinámica que hace como un paralelismo entre, entre la forma misma que tiene el documental, el montaje, la elección de esas imágenes que parecen fragmentadas, con la dinámica de la historia. Es como que va acompañando esa dinámica y tal vez lo está haciendo más desde la forma que desde otro lugar. Y en Ujú, algún punto me parece interesante porque se adelanta inclusive al siglo que viene, al siglo XXI, porque hoy, hoy uno ve las redes sociales y demás, y está más presente que nunca esa fragmentación. En el lenguaje cotidiano en el que consumimos lo audiovisual. ujú. Entonces, Sí. me parece que es hasta inclusive adelantado, no solo que está haciendo una especie de balance del siglo, sino que se está adelantando al que viene. Sí, sí, sí. Está bueno eso que decís, como está haciendo un balance con algo que ya no pertenece completamente al lenguaje cinematográfico, ¿no? Es como ensayando como con un lenguaje que todavía tiene como un estado muy incipiente, pero que no es, o al menos no refiere al lenguaje del cine clásico, ¿no? Y ahí como es, digamos, como este es también el gesto le concedemos o le perdonamos un poco la soberbia a Godard también por su, digamos, como por su lugar en la historia del cine, que finalmente, digamos, debemos reconocerlo, ¿no? Lo que no quita, como que tiene momentos en donde él dice, bueno, la historia del cine se puede contar con 5 películas. Yo tengo 5 dedos en la mano, eso me sobra para contar, para señalar las 5 películas que son fundamentales para trazar la historia del cine, como dejando de lado un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, hay algo ahí como de la arbitrariedad, de la soberbia de su posicionamiento que también se condicen con este carácter como experimental y de anticipatorio, incluso de vanguardia, ¿no? En relación a los procedimientos que recién contabas. Y también, perdón, cuando decías esto, me venía a la cabeza que también en este contexto, ¿no? La década del 80 es el momento donde empiezan a aparecer textos en la teoría social, en la teoría política, en la teoría cultural, entendida como más ampliamente, que empiezan a señalar como de qué manera se van como fragmentando y licuando los grandes fundamentos o los principales fundamentos de la modernidad, ¿no? Y que auguran o auspician este momento de la posmodernidad, que algo de esto conversábamos en la clase pasada, donde digamos, la fragmentación, la velocidad, la falta de principio ordenador parecen como ser los rasgos de época, ¿no? Bueno, pareciera que algo de eso también toma Godard para construir su historia del cine, su narración de memoria, su vínculo con el archivo, etcétera, etcétera. ¿Qué más?
si alguien quiere decir algo más, ¿no? Por supuesto. Sí, profe, entonces esto que se refiere con el tema del archivo, entonces, ¿quién tendría que archivar eso? O sea, ¿nosotros los espectadores o en manos de alguien más? Y ahí digamos, es una discusión abierta, ¿no? Depende también de nuestros posicionamientos. Personalmente, yo creo que es el Estado el que tiene que sostener un archivo, porque el Estado es el único, el Estado, digamos, sí, el Estado es como el que puede sostener un archivo público, un archivo abierto, un archivo accesible, respecto a las producciones de su propio territorio, de su propia nación. Ahora bien, si no, digamos, pasa lo que pasa, y que está pasando, ¿no? Digamos, ¿qué significa que sea un espectador? Por más buena voluntad que tenga un espectador de conservar el archivo. Bueno, son archivos privados. Y un archivo privado no está abierto a todo el mundo. O sea, solamente que exista un archivo estatal garantiza que ese archivo lo podamos disponer todos, Pero ¿no? Pero después pasa como en la vanguardia rusa que también que quiere destruir todo y no dejar archivos, sí, pero vamos a ver ahí que que no se la puede, vanguardia que quiso es una destruir utopía. y el Estado quiso conservar. Ahí se operó hubo una discusión muy interesante, pero está bueno eso, ¿no? Es verdad. Digo, la vanguardia quiso destruir, digo, como quiso destruir los archivos del pasado, raramente lo consiguió, ¿no? Sí, por supuesto. Y está bueno esto que traes, Lola, porque efectivamente, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos con como de las principales expresiones estéticas del siglo XX, que justamente en relación al archivo, en relación a la tradición, lo que proponía era no atesorar nada. Ahora bien, eh, digamos, volviendo a la pregunta que planteaba el compañero, bueno, eh, digamos, por supuesto que digamos, el archivo, y acá se juegan como posicionamientos políticos. Personalmente creo, y acá sí a título de opinión personal, es el Estado el que debe preservar ese archivo, para que el archivo sea público, ¿no? Para que el archivo sea abierto, para que el archivo sea de libre acceso, para que el archivo sea una herramienta una herramienta del presente para conocer y contar su pasado, ¿no? Como Por eso, memoria. por la memoria, por todas esas razones, ¿no? Porque lo que produce o lo que se produce en un territorio de la nación forma parte de la memoria común. Y si no, claro, después vienen como los mecenas privados de la vida, del arte, de la política, o lo que sea, y que sí, tienen archivos. Pero ahí esos archivos dependen de la arbitrariedad de esas personas privadas, ¿no? También, digamos, la pregunta por quién tiene que tener el archivo, quién tiene que archivar, también tiene que ir acompañada de para qué esos archivos. O por qué archivamos, por qué conservamos esos archivos. ¿No? Igual Bueno, disculpe, profe. sí, Me estaba acordando y tampoco, o sea, puede ser Estado, o sea, puede ser también, pero estaba acordando literalmente las páginas web piratas, o sea, son un buen ejemplo de que archivan películas y sí, que en teoría son gratis, o sea, la diferencia es que, bueno, ellos ganan en base a la publicidad, pero vos no ujú, tendrías que en sí poner plata. sí. Ese creo que sería otra alternativa al Estado o a una privada. Pero yo creo que sirve mucho, pero que son respuestas justamente a esta falta de recursos más abarcativos como la del Estado. Porque son también en respuesta a esas faltas, a esas, em, sí, quizás a los problemas de discusión, que no solamente tienen que ver con el Estado, sino también con el mercado. Ujú. Entonces, me parece que vienen como a complementar, pero me parece que como función principal tiene que ser la de un Estado porque es la representación de lo colectivo de ayer, de hoy y de mañana. Ujú. Claro. Sí, Si sobre no, eso después nos que estamos preguntando qué se pensó en el siglo y se podría traducir tranquilamente si hubieran archivos que hablaran de lo que se pensó en el siglo. no, está bueno lo que introduce Valentino, porque me parece que ahí justamente es como un debate como súper contemporáneo, cuando, digamos, cuando
digamos, la figura del Estado también o la figura también de las entidades privadas se complementa o aparecen estas otras figuras, ¿no? Que a veces son, digamos, no persiguen fines de lucro, a veces estos sitios donde se conservan cosas, pero ahora bien, a veces también esos mismos sitios que conservan entran en litigio. Sus archivos entran en litigio porque vienen los privados a impugnarle que justamente están difundiendo, sosteniendo archivos, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y ahí quién tiene que intervenir? Bueno, interviene el Estado y sus instituciones para dirimir cuestiones legales. No, digo eso digo, me parece que también es un elemento, el que recién decías, Valentín, que hay que también sumar para complejizar la figura del Estado, ¿no? Pero yo, Profe, sí, dale. me quedé atrás y no entendí bien la posición de Godard con respecto al archivo. O sea, ¿por qué discute? Entiendo que lo usa para las historias del cine, pero no entiendo qué es lo que no, lo que discute ahí. No, él está, yo digo, traía como también esta figura, porque no, a veces Godard discute en algunos tramos de, bueno, los modos en que un Estado conserva sus archivos, los lugares que lo pone. Ahora bien, lo que nunca, digamos, se pone en discusión en el Historias del Cine es la presencia o no del archivo. A diferencia de, por ejemplo, un film con Cuatreros, donde todo el tiempo el archivo es algo que es un vacío, ¿no? Es un vacío que hay que reconstruir, imaginar, rastrear, a veces muy infructuosamente, ¿no? Yo decía eso, Godard a veces es como o plantea ciertas críticas a los modos de administración del archivo, que es en realidad una crítica también a la figura, al Estado, un modo de discutir con el Estado, pero lo que no se pone en discusión nunca es si el archivo existe o no. El archivo existe y Godard lo tiene a disposición, como lo tienen a disposición, digamos, como el archivo de la Cinemateca Francesa está a disposición de los franceses para consultarlo y para utilizarlo a piacere, ¿no? A discreción. Eh, Digo, hay también por las historias de los estados europeos y por las historias de los estados latinoamericanos, la presencia del archivo es en unos casos un dato que existe, que digamos que los autores pueden estar más o menos conformes con los modos en que se administran esos archivos, pero esos archivos están. En cambio, en otros territorios como el nuestro, el problema es que los archivos no existen. Entonces lo que estamos discutiendo es otra cosa. Y a lo que da lugar es quizás a otras narraciones en relación a la historia del cine. Si Godard puede usar todos estos fragmentos, cuando nos desplazamos, por ejemplo, a Cuatreros de Albertina Carri, lo que encontramos es como, bueno, hay una historia del siglo distinta, con otras puntuaciones, acotada, lo que fuera, pero ahí juegan otras maneras de narrar porque el archivo está ausente, porque el archivo es una falta, ¿no? Porque el archivo es un problema, y es un problema por su inexistencia. A eso me refería, ¿no? Sobre todo cuando Godard problematiza. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Bueno, seguramente vamos a volver igual sobre ese tema, y vamos a volver, como decía la compañera, cuando trabajemos un poco en las vanguardias, ¿no? Como ahí, digamos, el problema del vínculo digamos, el archivo es también el vínculo con la tradición, el vínculo con el pasado. Vamos a volver sobre ese tema, así que, digamos, es un tema además de una enorme actualidad. Pero bueno, si les parece, avanzamos un poco más en los contenidos. Eh, Digo esto como para recapitular, ¿no? Ahí tenemos este material, historias del cine. No sería la única manera de pensar la historia del siglo a partir de la historia del cine, pero sí nos interesa justamente por el lugar del archivo, justamente porque combina estas tensiones entre la cronología y la memoria, porque es una narración que tiene una cierta incomodidad a partir de los procedimientos que pone en funcionamiento, por las dislocaciones, porque pareciera decir, ¿no? Que para hacer una historia del cine y una historia del siglo hay que poner en juego imágenes, palabras, sonidos, pero en su disonancia, ¿no? En su discordancia, para ver si algo así como un nuevo sentido, una nueva discusión, una nueva
capa, una nueva torsión de lo ya visto, de lo ya escuchado, de lo ya transitado, puede decirnos algo nuevo, ¿no? Esa idea me parece que es bien interesante y que está presente en las historias de cine Godard. Ahora bien, volvamos un poco o dicho esto, avancemos un poco en otro de los textos que teníamos para leer hoy, que es el capítulo de Badiou que se llama La Bestia, que es un capítulo que a grandes rasgos uno podría pensar, es un capítulo donde Badiou despliega ese método de interioridad máxima al que aludíamos la clase pasada, que era necesario llevar adelante, decía Badiou, para pensar el siglo, ¿no? Esa idea de permanecer cerca de las subjetividades del siglo XX, indagar qué pensó en sí mismo el siglo, ¿no? Cómo lo tradujo, cómo lo presentó en ciertos, o a partir de ciertos documentos, y que todo ese método de interioridad máxima, como dice Badiou, nos permite pasar del qué pasó al qué pensó, ¿no? Y eso se hace a través de un trabajo con los objetos, un trabajo de archivo finalmente, trabajo con artefactos, con documentos, producidos por el siglo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de indagar o tomar esos objetos como producciones de lo que el siglo pensó sobre sí mismo, ¿no? Apelando, tratando de desentrañar cuál fue el sentido del siglo para los actores, para las actrices, que el mismo siglo produjo y desarrolló. Es decir, como esto que decía Badiou, ¿no? Es un método de interioridad máxima, ¿no? Introducirnos, interiorizarnos en el siglo para a partir de allí conceptualizarlo, buscar sus discusiones, sus problemas. Partiendo de eso es que Badiou toma como punto de partida para pensar la novedad del siglo XX, para pensar las pasiones que lo atravesaron, para pensar los problemas que intentó descifrar, que toma un poema de un poeta ruso que se llamó Osip Mandelstam, un poema que se llamó El siglo, que es del año 1923. Es decir, es un poema que a Badiou le interesa especialmente porque es un poema escrito en los primeros años del poder bolchevique, es decir, algunos años después, poquitos años después de la Revolución de Octubre de 1917, que permite empezar a desplegar la empresa o el desarrollo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces dice Badiou, bueno, es un poema, el de Osip Mandelstam del año 23, que está escrito durante los primeros años del poder bolchevique. Y que al mismo tiempo le interesa la figura de Mandelstam porque dice, bueno, es un hombre del siglo XX, ¿no? Es un hombre es un poeta que está marcado por esta idea de la guerra y esta idea de la revolución, porque entiende que hay algo que en las primeras décadas del siglo se abre en la vieja Rusia y en la incipiente Unión Soviética, que necesitan ser puestos en palabras, ¿no? Que hay acontecimientos políticos que afectan a la vida de los hombres, que necesitan ser puestos en palabras y que necesitan la mediación poética para ser esclarecidos. La vida de Mandelstam es una vida un poco desdichada, para decirlo de alguna manera. En el momento en que escribe el poema El siglo, es todavía un ferviente defensor de la Revolución Rusa, del régimen soviético que recién estaba desplegándose, es decir, que hay algo de la vida nueva que está recién inaugurada. El devenir de lo que será la Unión Soviética todavía está desplegando, no se sabe muy bien para qué rumbo va a tomar. Y lo que dice Badiou es, bueno, Mandelstam tiene la conciencia política de que algo fundamental estaba sucediendo en el acontecer de su país y que eso tiene que ser escrito en un poema. En ese momento, insisto, Mandelstam es una figura muy, muy central de las figuras intelectuales postrevolucionarias, pero a medida que avanza la década del 30, se convierte, o lo convierte, mejor dicho, en un feroz opositor, ¿no? Cuando también
la Unión Soviética se va consolidando y también se van como esclareciendo sus políticas culturales, sus políticas artísticas, etcétera, etcétera, bueno, la figura de Mandelstam es una figura no tan bienvenida en el círculo de poder. Y de hecho muere en el año 37, en el momento en que estaba siendo trasladado a un campo de trabajo forzados en Rusia Oriental, en Asia Oriental, que, que fue el campo de Vladivostok, uno de los campos de trabajo forzados más terribles y más crueles que existían en la Unión Soviética. Además, imaginen como las inclemencias climáticas de esos territorios. Bueno, esto para decir también como las tragedias, ¿no? que atravesaban a los propios sujetos que estaban contando el siglo, ¿no? Mandelstam termina siendo un opositor de la Unión Soviética o de sus gobernantes, y sin embargo, en la década del 20 escribe este poema muy al calor de esos acontecimientos revolucionarios y entendiendo que a partir de la Revolución de Octubre, lo que se abría en Rusia, o lo que se abría era una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, una nueva política, un nuevo modo de vincularse con el mundo. Y es el poema el que va a tratar de narrarlo, ¿no? De esclarecerlo. Voy a compartirles el poema, así lo podemos leer. Esperen que... Acá lo tengo. Ujú. El poema se llama El siglo, como recién decía, y dice lo siguiente. Esperen que corre esto, que no voy a poder leer. Siglo mío, bestia mía. ¿Quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas y pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas? El constructor de sangre a mares vomita cosas terrestres. El vertebrador se estremece apenas en el umbral de los días nuevos. Mientras vive, la criatura debe deslomarse hacia el final y la ola juega con la invisible vertebración. Como el tierno cartílago de un niño, es el siglo recién nacido de la tierra. Una vez más en sacrificio, como el cordero se ofrece al sincipucio de la vida. Para arrancar al siglo de su opresión, para comenzar un mundo nuevo, las rodillas de los días nudosos debe unirlas la flauta. Es el siglo, si no, el que agita la ola según la tristeza humana. Y en la hierba respira la víbora al ritmo de oro del siglo. Otra vez se hincharán las yemas y brotará el retoño verde. Pero tienes la vértebra quebrada, pobre y bello siglo mío. Y con una sonrisa insensata miras hacia atrás, cruel y débil, como ágil antaño una bestia, las huellas de sus propios pasos. Bueno, para leer poesía hay que tener un entrenamiento que yo evidentemente no tengo, pero sí me interesa como leerlo para que todos conozcamos un poco de qué se trata este documento que toma Badiou, porque ahí, digamos, Badiou encuentra que existen, digamos, en este poema de Mandelstam, este poema escrito al calor de ciertas fracturas políticas radicales que se producen en el siglo XX, encuentra ciertas claves problemáticas para pensar justamente lo que el siglo XX pensó, ¿no? Pensar los problemas, las contradicciones, las tensiones que a los sujetos del siglo XX les hizo plantear y discutir, y a veces discutir con mucha virulencia. ¿Qué podemos decir del poema en principio? ¿Qué les parece? ¿Qué les llamó la atención o qué les llama la atención? Los escucho. Lo visceral que se pone, un poco como todo es un, ¿cómo decirlo? Tiene una textura de algo muerto que está como, o sea, igual también siempre se va contradiciendo porque va como algo que está muriendo, algo que está viviendo y que es como también algo muy cansado. Ujú. Sí, A mí me está bueno. llama, perdón, Sí, no, dale, dale. a mí me llama la atención que tiene toda la preocupación de alguien que tiene una perspectiva histórica cuando en realidad está atravesando ese momento de quiebre.
como que Ujú, tiene como una, una lucidez que parece de una preocupación justamente de Badiou o de otros pensadores que trataron de pensar para atrás. Y él está con esa preocupación, incluso con proyección a futuro, porque si bien no habla de futuro, habla de un problema central y lo veo con mucha perspectiva histórica. ujú. Me parece Sí, interesante eso. sí, Más allá sí, más allá de lo tumultuoso, del momento, de lo dramático, ujú, que tiene un cambio, porque obviamente habla del cambio, habla de justamente la vértebra como una ruptura en la continuidad, pero con mucha profundidad histórica, digo, me parece muy sensible eso. ujú. Y Sí, con como, ambigüedad entre lo positivista y lo negativista, porque de positivo que el siglo va a seguir y de negativo que él ve que las vértebras ya están rotas, entonces como que lo que queda del siglo es como salvar lo poco que queda y listo porque ya está roto desde el vamos las vértebras. Es como que hay algo ya que se quebró, que algo que no va a volver a ser como antes. ujú. Sí, y que por otra parte el poema es ambivalente valorativamente en relación a eso, ¿no? Algo se quebró, evidentemente, el poema lo va a tratar de rastrear o de cartografiar o de describir. eh, Todavía está en suspenso como el modo en que eso podría avanzar hacia el futuro, pero al mismo tiempo, bueno, que eso se haya quebrado, digamos, no termina o no terminamos de saber si eso eh, da lugar a un sentimiento de nostalgia o da lugar a un sentimiento de bienvenida, digamos, bueno, finalmente algo se quebró para que algo nuevo pueda suceder o pueda aparecer, ¿no? Pero el poema juega todo el tiempo con esa ambigüedad, o con esas contradicciones, mejor dicho. ¿Qué más? A mí me llama la atención que comienza hablando sobre la criatura Ujú, y todo el tiempo trae como las figuras como de esta cosa de la víbora, ¿no? Como alimañas y demás, ujú, pero en realidad está hablando muchísimo de la humanidad y de que hay una especie de monstruo que es el siglo, que en definitiva es una creación humana y que es por la acción y la consecuencia de las acciones humanas. Eh, y está bueno cómo juega con esa metáfora, si se quiere. ujú. Sí. Y también la violencia con la que los acontecimientos se suceden. No solamente la figura de la bestia, sino la sangre. Ujú. Eh, como que eh, hay que asumir eso. Sí, las dos cuestiones que señalaban recién los compañeros los compañeros son centrales. Por un lado, hay como un destino de violencia que el siglo XX asume y que para Badiou hay que pensar, ¿no? Una y otra vez, y que es no un destino de violencia, mejor dicho, un lugar de la violencia que es fundamental para pensar los grandes proyectos o el despliegue del siglo XX, ¿no? Y que si no pensamos esa violencia, un poco como decíamos al comienzo, sin rápidamente impugnarla o sin rápidamente como de sacarla de los márgenes del pensamiento, sino pensar qué significó que esa violencia estuviese en el centro, dice Badiou, difícilmente podamos entender algo del siglo XX. Y lo otro que también mencionaba Adriano, tiene que ver que eh, ahí hay una contradicción en el poema, que es una de las contradicciones principales que detecta Badiou, que tiene que ver con toda esa serie de figuras propias de la animalidad, o incluso de la bestialidad. El capítulo se llama La Bestia, el capítulo de Badiou se llama La Bestia, pero que tienen que ver con la figura de una bestia que no sabemos muy bien qué forma cobra, pero que alude como sí, a una representación orgánica, y al mismo tiempo eso entra en tensión
con toda una línea de pensamiento que tiene, o con toda una línea de discusión que tiene que ver con el carácter del siglo como un producto de la actividad del hombre. ¿No? Lo voy a decir así ahora en estos términos, pero ahora seguimos avanzando, ¿no? Hay digamos, una tensión entre la lógica del vitalismo, o de la pregunta por la vitalidad, da lugar a que el siglo pueda ser representado como una bestia, es decir, un carácter, hacer una descripción orgánica del siglo, pero al mismo tiempo está el entendimiento de que el siglo es producto de la actividad del hombre, y como tal, lejos de ser el despliegue de una vida o una cierta naturalidad de la existencia, es producto de un conjunto de decisiones y un conjunto de acciones de los sujetos que van a torcer el destino de esa historia, ¿no? Y que de ahí en más van a trabajar porque esa historia se ponga al servicio de sus propios proyectos políticos, ¿no? Esa es una tensión central en el poema, va a decir Badiou, y es una tensión central en el siglo XX. ¿Qué más? Pero sigamos conversando un poquito y después como recapitulamos más las definiciones de Badiou. Acá en el chat pusieron algo, esperen que lo leo. Creo que no veo nostalgia por el periodo anterior ni optimismo, sino la lástima de lo que se comienza. Ya tiene, perdón que no leo nada, ya tiene complicaciones. El colchón sobre el que duerme el siglo XX era la destrucción mutua asegurada. Bueno, Badiou a esa destrucción mutua asegurada la llama la pasión de lo real, que es justamente entender que hay una dialéctica entre la construcción o la producción y la destrucción. Ahí ahora vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Antes de recapitular un poco los argumentos de Badiou. El sentido de pertenencia que tiene por el siglo que dice el siglo mío. Ujú. Bien. ¿Qué más? Bueno, Badiou dice lo siguiente, ¿no? Volviendo un poco a lo que va, o algunos de los subrayados que hace Badiou sobre el poema. Volviendo un poco al comentario que hacía Adriano recién. Él dice, bueno, lo llamativo del poema, va a decir Badiou, es que una de las figuras centrales del mismo, ¿no? La figura con la cual inicia, pero también la figura con la que cierra el poema y que le va a prescribir su sentido, es esa figura de la bestia, ¿no? Es una bestia que al principio parece como muy fuerte, que tiene como con una consistencia ósea, con una vertebración muy solidificada, pero que en un momento del poema nos damos cuenta, va a decir Badiou, que tiene como ya la vértebra quebrada, es decir, como hay algo ahí que está quebrado desde el comienzo y que cuando termina se parece más a una bestia niño que una bestia desarrollada o desplegada en su esplendor. Dice, el siglo que apenas comienza, o sea que en las primeras décadas del siglo está comenzando, puede ser, está asignado por esta figura de la bestia, ¿no? Y que además es un siglo, por supuesto, que en Rusia supuso un corte mucho más radical que en otros lados, porque es un siglo que se inicia con la revolución. Entonces dice, bueno, el siglo apenas iniciado está marcado por esta figura de la bestia. Y el poema lo que va a tratar de hacer, va a decir Badiou, es tratar de radiografiar, de producir una imagen del esqueleto de esa bestia, perdón, rastrear sus vértebras, su vertebración, su espina dorsal, como construir de qué manera está organizada o solidificada esa bestia. Ahora bien, más allá de eso, dice Badiou, lo que nos interesa, o lo que interesa señalar acá en términos conceptuales, es que el poema pueda construir
la imagen del siglo a partir de la imagen de la bestia tiene que ver con que el poema se instala en una visión orgánica del siglo, más que en una visión mecánica del siglo, ¿no? El poema se instala en la voluntad de construir una visión orgánica, organicista del siglo. Por eso, la figura que va a prescribir el sentido del poema es esa figura de la bestia, ¿no? A partir de esa figura de la bestia podemos subjetivar el siglo y pensarla como una composición viviente, ¿no? Como un organismo, ¿no? El siglo es una composición viviente, perdón, y podemos preguntarnos a partir de esa figuración que adquiere el siglo, bueno, eh, ¿de qué manera podemos pensar que el siglo está vivo, ¿no? Que el siglo XX está vivo? ¿Qué es la vida de un tiempo? ¿Qué es el siglo de la vida? ¿Por qué es el siglo de la vida y no tanto el siglo de la muerte? Etcétera, etcétera. Es decir, el poema se instala, eh, el poema se instala en una discusión, o mejor dicho, en una corriente de pensamiento muy difundida a comienzos del siglo XX, que fue digamos, lo vamos a llamar de esta forma, las filosofías vitalistas, ¿no? Ciertas filosofías de un carácter que tienen un carácter muy asistemático, muy filosofías del orden de la sensación o de la sensibilidad, que llamamos, ¿no? que tradicionalmente en la historia del pensamiento se llaman como filosofías vitalistas, y cuyos principales exponentes teóricos son Nietzsche, sus escritos desarrollados hacia fines del siglo XIX, y Bergson, ¿no? Un filósofo cuyo desarrollo teórico también es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un filósofo muy importante para Deleuze, por ejemplo, para los estudios de cine de Deleuze. La figura de Bergson va a ser una figura súper importante, y que el vitalismo encuentra en estos dos nombres sus figuras principales. Ahora bien, las filosofías vitalistas son unas filosofías, decía recién, que tienen un carácter muy asistemático. De hecho, una de las principales discusiones que intentan plantear es contra la filosofía o contra la metafísica moderna, que justamente se ampara en un predominio de la razón, un predominio del pensamiento argumentativo, el despliegue del pensamiento racional, etcétera, etcétera. El vitalismo apunta contra eso porque dice, bueno, la filosofía clásica, la metafísica clásica, lo que ha apuntado es a construir una serie de categorías que tienen como objetivo paralizar la vida, ¿no? Paralizar el flujo, el devenir de lo viviente, de la existencia, ¿no? Como su nombre lo indica, las filosofías vitalistas, lo que se plantean es digamos, un interrogante ontológico central, que es ¿qué es la vida? Digo, si uno pudiera como generalizar una pregunta en relación a las filosofías vitalistas, es esta, ¿no? ¿Qué es la vida? Y el conocimiento, por ende, y por eso son filosofías bastante asistemáticas, el conocimiento debe convertirse en una intuición orgánica de las cosas, ¿no? El conocimiento debe tratar de mostrar, de seguir esos indicios acerca de la existencia y acerca de la vida. Por eso, digamos, y acá hago un paréntesis, ¿no? Si la metafísica más clásica es una metafísica que está anclada en la categoría de ser, que es una categoría estática, que es una categoría que busca como justamente detener el movimiento, las filosofías vitalistas están más preocupadas por la cuestión del devenir. De hecho, entienden que la vida es una especie de devenir incesante de una energía vital, ¿no? Entonces, el conocimiento para estas filosofías es un conocimiento que tiene que acompañar ese devenir y que no puede solidificarse en conceptualizaciones estructuradas o en arquitecturas conceptuales demasiado grandilocuentes como lo ha hecho la metafísica tradicional. ¿Se sigue más o menos hasta ahí esta cuestión? Sí, sí. Entonces, Bien. profe, a eso para repasar. Entonces, el conocimiento se puede buscar de forma metafísica, que es el ser, y la
vitalística sería por el devenir, el futuro. Claro, si uno pudiera hacer un Un River poco. Boca de la filosofía, como desde los tiempos antiguos, Sí. desde la antigüedad Grecia, hay como dos, digamos, hay dos filósofos que son como los precursores de la filosofía. Uno es Parménides, que es un filósofo del ser, y el otro es Heráclito, que es el filósofo, tradicional filósofo del devenir. A partir de estas dos figuras, digamos, o mejor dicho, a partir de estas dos, sí, de estas dos figuras, lo que se han construido son tradiciones de pensamiento que siguen hasta hoy, ¿no? La filosofía moderna, tal como la conocemos, que hunde sus raíces en la filosofía platónica, en la filosofía aristotélica, siempre se ha ocupado, siempre se ha puesto del lado del ser. Entonces es una filosofía que, como decía Nietzsche, lo que busca es proponer conceptos que están siempre vacíos, que son meras abstracciones, que no refieren a nada del orden de lo viviente, del orden de lo vital. Existe toda otra tradición de la filosofía que se inicia con Heráclito, del cual Nietzsche es uno de los principales adeptos, pero que después sigue y a lo largo de todo el siglo XX continúa con mucha fuerza, y que el vitalismo abona a ella, que entiende que más que pensar la categoría del ser, lo que hay que pensar es la categoría de devenir. Ahora bien, desde el momento en que nosotros, digamos, nos situamos desde ese lado, desde la categoría del devenir, lo que entendemos es que, bueno, hay algo del propio devenir que está constantemente deviniendo, ¿no? Que está constantemente produciéndose, hay algo del acontecimiento que está todo el tiempo sucediendo y sucediendo de manera distinta, que no puede ser atrapada en las categorías de la razón, ¿no? Por eso, toda esta tradición que piensa la categoría de devenir, y que más o menos se podría como juntar en estas filosofías vitalistas, lo que dicen es, bueno, acá tenemos un problema, porque nosotros queremos pensar a partir de esta categoría de devenir, y porque justamente la vida se entiende mejor a partir de esta categoría de devenir, de lo fluyente, de lo, del acontecimiento permanentemente desplegándose. Pero tenemos un problema para el pensamiento, porque el pensamiento trabaja con conceptos, y el concepto siempre es una forma de detención de eso que está deviniendo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, a lo que apuntan es que son filosofías mucho menos sólidas en términos conceptuales. Y de hecho despliegan como otras estrategias para construir sus sistemas de pensamiento. El vitalismo, por caso las filosofías vitalistas, está más cerca de las prácticas artísticas, de la poesía, de la ensayística, o de formas del pensamiento no tan vinculadas con el concepto, que de las arquitecturas conceptuales de la metafísica occidental. ¿Pero por qué? Porque entiende que los conceptos en realidad no sirven para nada, no sirven para pensar este concepto de devenir, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen? Es capturan algo que está en movimiento, ¿no? Es como una manera muy simplificada, ¿no?, de presentarlo, pero a grandes rasgos apuntan a eso. Nietzsche, Bergson, que son filósofos vitalistas, bueno, apuntan a pensar esta cuestión del devenir, ¿no? Y el devenir es algo que no tiene ni principio ni final, es algo que no tiene detenimiento. ¿Y qué va a decir una filosofía vitalista? Bueno, la forma o la materia, digamos, es una detención de eso que está incesantemente en movimiento. Pero la forma es algo que en términos constitutivos es provisorio, ¿no? Una categoría de pensamiento es una categoría provisoria de pensamiento que tiene la capacidad de atrapar algo que necesariamente está estructurado a partir de la idea de cambio, ¿no? A partir de la idea de acontecimiento sucediéndose. Digo algo que ayuda a comprender esto. ¿Cómo piensan el sujeto o cómo piensan la figura del hombre los vitalistas? Bueno, muy lejos de cómo lo ha hecho toda la filosofía moderna y todo el humanismo que se abre desde la modernidad en adelante, que justamente ponía la figura del hombre como el centro de su sistema y como un centro inconmovible, ¿no? El hombre es además el sujeto racional que puede conocer y dominar el mundo, y porque lo puede hacer porque puede desplegar las herramientas de su pensamiento, de su razón, etcétera, etcétera. Para los vitalistas
El hombre es una más de las formas que adquiere la detención de la materia. No tiene ninguna jerarquía precisa o especial en el marco de este devenir incesante del flujo de energías. Y así como aparece, puede desaparecer. Esto es interesantísimo porque es una filosofía que dentro, digamos, de esa modernidad filosófica está atacando el corazón del humanismo, ¿no? Está atacando justamente la centralidad y la jerarquía del hombre en el sistema de pensamiento moderno humanista. Dice, bueno, el hombre es una categoría, digamos, una detención en la materia, pero así como aparece, desaparece, ¿no? Así como apareció, puede desaparecer. Y por supuesto, a partir de esta idea, tienen como una relación mucho más muy diferente en relación en la tensión entre vida y muerte, ¿no? Esa es como también como una discusión central del vitalismo. Bueno, eh, la tensión entre vida y muerte es la tensión entre lo que fluye incesantemente y lo que se detiene. Y la muerte no es lo que viene después o que viene hacia el final de una vida, sino que la muerte es lo que está antes, ¿no? La muerte es como algo que está antes y que determina desde el inicio las condiciones de esa detención, ¿no? Pero no hay ninguna tragedia en la muerte para los vitalistas, sino todo lo contrario. Eh, ¿A qué van con los vitalistas? Bueno, van a construir una filosofía del acontecimiento, ¿no? Una filosofía del acontecimiento, el acontecimiento es el tiempo en su duración, mientras está sucediendo, lo cual es mucho más difícil, digamos, es una filosofía digamos, o mejor dicho, captar el acontecimiento es una de las tareas más difíciles de la filosofía. ¿Cómo captamos eso digamos, cómo ponemos en palabras eso que está deviniendo? Sin desconocer que toda vez que queremos poner en palabras algo, lo estamos deteniendo, ¿no? Lo estamos conceptualizando, lo estamos matando en un punto. Bueno, esa es la gran discusión de la filosofía vitalista. Entonces, ahí, digamos, lo que ellos sostienen es una filosofía del acontecimiento, unas prácticas culturales, unas prácticas poéticas, unas prácticas políticas vinculadas con esta idea del acontecer, ¿no? De la idea del devenir y de unas formas que están todo el tiempo deshaciéndose sobre sí mismas. Bueno, sobre este conjunto de filosofías vitalistas es que, digamos, o mejor dicho, este conjunto de filosofías o esta atmósfera vitalista del pensamiento fue fundamental para la primera década del siglo, ¿no? Y fue fundamental, o mejor dicho, hace su aparición, por ejemplo, en este poema. Y lo hace a partir de esta idea de la bestia vida, ¿no? Que aparece como un movimiento y que aparece como un movimiento que está desplegándose, ¿no? Y que aparece, por otra parte, dice Badiou, en una pregunta que el poema propone, o que nos permite hacernos, que es, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, el poema dice, para plantear una respuesta a esa pregunta, lo que debemos es hacer del conocimiento, o que el conocimiento, mejor dicho, se convierta en una intuición orgánica de las cosas, ¿no? Y construye esta figura de la bestia para pensar esa vida. Pero bueno, esa, esa ontología de la vida, intuición orgánica de las cosas, dije. Perdón. Y digo esto, vamos a tener que necesariamente retomar la clase que viene, pero para que quede claro, ¿no? Esta ontología de la vida que el poema propone, por momentos, va a decir Badiou, se emparenta con una ontología de la historia, que piensa algo medio parecido, ¿no? Que dice, bueno, la historia es una gran fuerza que se va desplegando, que en un punto es como ingobernable, que excede a la figura del sujeto, o a la figura del hombre, que lo atraviesa y que lo lleva, ¿no? Como nos traslada, nos desplaza, nosotros vivimos o nos adaptamos a ese movimiento incesante de la vida y ese movimiento incesante de la historia que transcurre sobre nuestros pies, sobre nuestras cabezas, y por el cual desplegamos o en el cual desplegamos cierta
particularidades, distorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo que quiere marcar Badiou es que el poema está atravesado por esa ontología vitalista, pero al mismo tiempo es como la ontología de un historicismo naturalista que se va desplegando, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros como sujetos mucho no podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia o la vida se despliega. Y bueno, sobre ese despliegue transcurren ciertas experiencias vitales. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Va a decir Badiou. Es que el poema parece decir eso, o el poema parece sostener esa visión vitalista o esa ontología de la historia y esa ontología de la vida medio parecidas, pero al mismo tiempo propone, en no pocos momentos del poema, una visión que es una visión completamente distinta a esa visión o que piensa que, bueno, la vida, la historia es una fuerza que se está desplegando y que excede a la capacidad humana. ¿Por qué dice esto Badiou? Bueno, porque no en pocos momentos el poema lo que sostiene es que el sujeto del siglo, es un sujeto heroico, ¿no? Que es un sujeto que frente a ese despliegue de la vida o ese despliegue de la historia, tiene la capacidad de mirar a los ojos a ese tiempo histórico, a esa vida que se despliega, y mantenerse de pie frente a ese tiempo histórico y sostener su mirada, sostener su acción frente a la masividad de la historia o la masividad de la vida que se está desplegando. Y confrontarse con esa historia que se despliega necesariamente o con esa vida que se despliega necesariamente, ¿no? Dominarla políticamente, va a decir Badiou. Esa es la figura o esa es la heroicidad del siglo que también está presente en el poema, ¿no? Y ese dominarla políticamente es obligar a que la vida o obligar a que la historia, que parecía esa fuerza que se desplegaba más allá de cualquier sujeto, más allá de cualquier idea, obligarla a que se encauce para construir nuestros propios deseos, nuestros propios progresos, nuestras propias ideas, o las propias ideas que nosotros querramos desplegar, ¿no? Recapitulo y lo digo de otra forma. El problema del siglo y el problema que el poema muestra, al menos para la lectura que hace Badiou, es que muestra un lazo contradictorio, un lazo tenso entre el vitalismo o entre el historicismo y el voluntarismo, ¿no? Entre esta idea de la vida barra historia y la voluntad, ¿no? Entre la evidencia de que el tiempo, la vida, la historia tienen un poderío bestial y al mismo tiempo hay un sujeto, que además es un sujeto heroico, que tiene la capacidad y que además tiene la voluntad de enfrentarse con esa evidencia bestial, confrontarla y hacer torcer su destino para que se cumplan sus deseos, para que se cumplan sus promesas, para que se cumplan sus imaginarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una tensión en el poema, que es la tensión del siglo, va a decir Badiou, entre la ontología de la vida o la ontología de la historia y la teoría de la discontinuidad voluntarista, ¿no? La historia es una bestia enorme, es una bestia poderosa, es una bestia que nos supera y que solo nos queda como sumergirnos en ese vaivén que nos propone, pero al mismo tiempo tenemos que mirarla a los ojos, tenemos que mirarla de frente y obligarla a ponerse a nuestra disposición para cumplir nuestros propios deseos y nuestros propios objetivos, ¿no? Ahí radica una contradicción tremenda del siglo, va a decir Badiou, ¿no? Entre la continuidad de la vida o la continuidad de la historia y la teoría de la discontinuidad de la voluntad de los sujetos, ¿no? Y eso va a ser trágico en un punto en el siglo XX, ¿no? O va a permitir comprender muchas de las tragedias o de los episodios centrales del siglo XX. Bueno, ya estamos recontra en la hora y apenas pudimos ver esto. ¿Se entiende este como primer punto que plantea Badiou? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, sí, se entiende. Yo lo que había interpretado, creo que la Ujú. diferencia entre el vitalismo,
por ejemplo, de Nietzsche, que estaban en otra situación de la historia, parados. Lo que se planteó en el siglo, que fue una ruptura muy grande y que no debe ser fácil en el quehacer político, artístico y demás, tener esa contemplación vitalista sin la necesidad, plantearse la necesidad de construir algo. Y ahí la necesidad de construir algo en medio de ese caos que ya está consumado, sí va a obligar a tener una actitud voluntarista. Como necesaria esa contradicción, porque es un momento de la historia en el que no se puede contemplar simplemente la historia, sino que hay que hacerla. Sí, sí, está bueno eso que decís. También es preciso señalar que para esos años, ¿no? Para las primeras décadas del siglo, lo que había como sido predominante en términos de visión de la historia, la visión muy moderna de la historia, que sostenía, ¿no? Que la historia de los hombres, la historia de la humanidad, sobre todo la modernidad occidental, avanzaba hacia el progreso, un progreso que era indefectible, ¿no? Tal como lo planteaba la modernidad desde el siglo XVIII, que iba a haber más grados de libertad, de igualdad, de riqueza de los sujetos. Bueno, eso claramente no se cumple, con esa visión de la historia que se encamina, digamos que el camino de la historia es un camino, de la historia de la humanidad, ¿no? Es un camino hacia el progreso. Eso no se cumple y lo que pasa entre medio es la matanza, es la guerra. Y bueno, digamos, frente a como esos acontecimientos históricos, también digamos, esa visión de la historia, asignada por una dirección unívoca hacia el progreso, empieza a ser cuestionada. Entonces, bueno, frente a esa historia, digamos, la historia de la humanidad estuvo lejos de avanzar hacia el progreso. Es momento de que aparezcan digamos, los sujetos heroicos o las voluntades subjetivas para justamente encaminar la historia, o encaminar las fuerzas de la vida hacia los deseos que finalmente cumplan la emancipación de los sujetos, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Profe, disculpe, nada que ver, Sí. pero el tema del presente, o sea, ahí no lo va a tomar, digo, porque yo justo ya me tengo que ir yendo, por eso. El presente, lo dije al comienzo, hay un link en la plataforma EVA, Sí. que es un link a un Excel que está en el Drive para que puedan ahí poner el presente de hoy. Después los del Ah, ok, viernes ok. pasado, yo después los paso. Dale, ¿y Están el ahí. tema de la bitácora, eso ya lo va a subir en la semana o cómo? Sí, tenemos que terminar de definir algunas cuestiones con Gabriel, pero esta semana, más tardar el otro fin de semana, la subimos. Ah, ok, ok. Dale, gracias, profe. Nos vemos. Buen fin Nos de. vemos. Bueno, ahí un compañero había dejado una recomendación que vamos a tomar, que es, Marcos decía que el poema le hacía acordar a una película que es donde acecha la maldad, ¿no? El poema le hacía acordar a eso, así que está bueno también vincular ese material a lo que lo podemos retomar la clase que viene, si les parece. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Duda? Profe, yo tengo Sí. más una pregunta porque no pude estar en la clase pasada y Ujú. bueno, tampoco consulté. Y quería saber si habían dicho algo importante, por ejemplo, esto de la bitácora, que sería o Eh, cómo va a el- ser la modalidad de la cátedra, de cómo van a tomar los parciales y demás.